Han sido 3 días para nosotros creo que bastante intensos, no solamente por el estar en este contexto, sino porque además estamos haciendo este trabajo que es algo que amamos, nos gusta, el estar discutiendo, el poder estar analizando, el poder estar en este juego de contacto, creo que es una de las cosas que nos hemos propuesto, por eso estamos aquí. Lo otro es que también el poder presentar muchos de estos documentales que son difíciles a los que de acceder aquí en el país, yo creo que valía la pena el mostrarlos, el discutirlos, el analizarlos. Esto surgió además de alguna idea en algún rato en alguna de mis clases de maestría. Tenía 3 maestros ahí que estaban en una especie de seminario y escucharlos discutir y analizar las cosas fue un verdadero placer, una cosa donde creo que uno se aprende de manera impresionante. Y entonces, claro, también te das cuenta que cada quien tiene argumentos, comprensiones y que no hay verdades en todo esto, y eso es algo que vale la pena entender. Y por eso es que, entre otras cosas, decidimos hacer estos encuentros con varios académicos, varios profesores, que vengan, que apoyen, que compartan, que expresen, que debatan, que discutan, que se peleen y hasta se enojen a veces. Digo, a veces también pasa, no siempre tenemos que estar de acuerdo, es parte de, ¿no? Y creo que con este artista pues ha sido justamente uno de los conflictos más complejos, porque es un artista que ha estado en la mira de muchos, especialmente de los lesberianos, que por ahí hay una tendencia de crítica muy fuerte al trabajo de Orozco, y pues creo que vale la pena discutirlo. Vamos a tener en esta mesa a Malina, que viene con nosotros, bienvenida, adelante. Agustín, ya los conocen, ya no hay ni que presentarlos mucho, bienvenido, gracias. Y Norberto, así es que te den el ojo. Entonces vamos a ver si hablamos algo del trabajo de Gabriel Orozco, para muchos el más importante artista mexicano contemporáneo, otros desde el peor artista mexicano contemporáneo, y otros incluso dicen que no es artista. Entonces creo que hay mucho para debatir sobre Orozco. Comienza seguramente. A ver, Sí, bueno, en realidad la obra de Orozco, creo que todos coincidimos, o probablemente casi todos, podemos coincidir en que es una justamente de las más problemáticas y digamos también polémicas. Efectivamente, porque en primer lugar, bueno, hay algunas ideas que quiero señalar que están relacionadas, por ejemplo, cuando veo el documental una y otra vez me viene a la mente esa entrevista de Kosuth, Joseph Kosuth, un representante del conceptualismo más rancio, o sea, del conceptualismo lingüístico, que justamente decía que la pintura y la escultura de la contemporaneidad no podía ser más la pintura y la escultura de la tradición. Entonces, efectivamente, tomando esta idea, por ejemplo, de cómo él dice que efectivamente ya en los finales del documental lo poético sucede cuando no tenemos expectativas, y es curiosísimo cómo esa pequeña idea yo la contrapongo, por ejemplo, cuando justamente Spencer decía en el material que veíamos ayer: yo pensé toda mi vida, desde que era joven, un niño, un adolescente, que yo en el futuro quería pues ser un hombre que de alguna forma se separara de la normalidad, o un hombre que intentara ser diferente, que es donde justamente está el juego interesante de Orozco, porque o sea, nadie puede ser diferente. O sea, las personas son diferentes, son iconoclastas, pero no pueden pretender serlo. Esto es algo que tiene que ver un poco con el pensamiento racionalista, quizás hasta de los cartesianos. Entonces, ¿cómo es que lo logra Orozco? Justamente porque entabla todo un proceso de desestabilización, a mi modo de ver, de un estado de mansedumbre universal que tienen las personas ante el sistema de trabajo, ante el sistema de producción, ante los objetos y ante lo que los objetos significan
para el mundo contemporáneo. Digamos, ¿cómo lo hace? O sea, Orozco lo logra, en primer lugar, desarrollando toda esta metodología de la recolección. Se va por las calles, se va a las playas, se busca toda una suerte de, digamos, lugares que pueden ser, digamos, potencialmente, digamos, interesantes por lo que pueden aportar en ese sentido de la existencia del detritus, o sea, del detrito, del desecho, del material de desecho, para reincorporarlo al discurso del arte, justamente en una noción de la escultura que se convierte en un proceso de descreación. O sea, lo que fue la escultura durante todo el periodo de la tradición respondía a una serie de normas, parámetros que, bueno, se resumen en lo que se conoce como el canon occidental del arte. Pero cuando la escultura, justamente, sobre todo a partir de los 60, comienza a ser de alguna forma reinventada, renovada por ese discurso del conceptualismo, una de las cosas que intentó hacer justamente fue desacreditar el objeto en tanto, digamos, instancia tabú. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? O sea, desacreditar el objeto en tanto noción de, digamos, resultado final para ser adorado de acuerdo a una serie de técnicas, de excelencia, de, digamos, elementos que demostraban maestría. Entonces, este proceso que maneja Orozco, que además no es exclusivo de él, tiene que ver con toda una serie de artistas, digamos, Bruce Nauman, también, por ejemplo, lo había hecho de alguna forma Lawrence Weiner, que formó parte también de esta exposición que se llama Cuando las actitudes devienen formas. También lo había hecho de alguna manera un profesor y artista que se llama Michael Asher, y que tenía que ver con comenzar a pensar el proceso justamente atendiendo no a dimensionar o magnificar la técnica, sino justamente a pensar en otras formas de hacer que tienen que ver justamente con un proceso de poner en solfa, cuestionar lo que se entiende como objeto escultórico. Entonces ahí incluso su obra es en ese sentido muy significativa, porque introduce, por ejemplo, hay una serie de nociones que tienen que ver con una suerte como de reinscripción de lo artesanal, porque efectivamente él no está preocupado por la técnica, pero está en cambio tratando también de restablecer cierta forma de acceder a ese objeto que desacreditan lo industrial, porque lo que sucedió en algún momento con la escultura, por ejemplo en la tendencia formalista, por ejemplo como el minimalismo, fue justamente que en un momento ya avanzado de la producción de los minimalistas, pues la gente veía el objeto también como un objeto fácil, porque efectivamente podía ser, o sea, fácil en el sentido más, digamos, ligero del término, por cómo podía ser de alguna forma también reproducido por la industria. O sea, era muy fácil inventarte una estética que tenía que ver con el orden, con la frialdad, con la economía de recursos, y pues simplemente reproducir ese tipo de discursos que no, justo, han sido los dos discursos más caros a la historia del arte. O sea, el conceptualismo, por cómo de alguna manera entroniza a la idea y deja la forma en un segundo lugar, y el minimalismo porque es, digamos, como una especie de, como de rectificador de todo lo innovador que había podido ser el conceptualismo. O sea, el minimalismo viene como a rectificar toda esta pretensión más iconoclasta que había tenido el conceptualismo, y entonces comienza a verse la escultura justamente como una manifestación de alguna forma relamida, más amanerada también, porque entablaba además un discurso con lo social que era prácticamente muy llano. O sea, era una pieza
minimalista era básicamente una pieza inocua, que no hacía ningún tipo de anclaje en lo político, ni en lo íntimo, ni en lo social. Entonces, en ese sentido, yo creo que la obra de Orozco es muy significativa, porque de alguna forma reinstala, reinscribe ese sentido de lo artesanal, esta cuestión de la sinergia de la obra, de la producción de la obra, y al mismo tiempo desestabiliza toda esta noción de objeto escultórico como un objeto que de alguna forma se pudiera asociar con la tradición. Bueno, en esa tradición de cambios, digamos que hay como muchos artistas que son significativos, ¿no? Pudiéramos mencionar al propio Robert Morris, por ejemplo, que fue también un antecedente importante para, digamos, lo que se conoce como escultura minimalista, que fue un artista también dentro de ese movimiento. Está la propia producción de John Cage, por ejemplo, John Cage, por este sentido diferente que introduce desde el punto de vista compositivo, en el marco de lo sonoro, pero que se extiende y se distiende hacia todo el proceso de creación. Y quería también apuntar en ese sentido a esta otra frase que creo que él maneja al final, creo que lo había notado por acá. Con respecto a cómo él se refiere al resto de los artistas, que ese para mí es un punto importante. A mí me parece esto fundamental porque, en primer lugar, o sea, toda esta noción que él tiene de creerse famoso, ¿no? O sea, que tiene que ver, bueno, eso puede ser perfectamente una estrategia que él usa también como para resultar atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de que se está, bueno, pues desarrollando todo un audiovisual que la gente pues va a ver. Pero eso tiene que ver también con un sentido de sentirte en tus 13, o sea, sentirte seguro de lo que tú haces. Pero por otro lado, fíjense cómo hay un margen de humildad cuando él se refiere al resto de los artistas y él dice que él siente, o sea, él experimenta un sentimiento de ternura con respecto a los artistas más jóvenes. O sea, y dice que, bueno, ojalá en un futuro tampoco sienta esa sensación de envidia, porque dice que además que eso es totalmente nocivo. Es nocivo, no es productivo y es, digamos, lo menos saludable que le puede pasar a un artista. Y bueno, yo lo pienso desde el ámbito, por ejemplo, de la pedagogía. Yo creo que una de las cosas que a mí también me genera más ternura justamente y que de alguna forma me mueve también a seguir produciendo y de alguna forma interesándome por los procesos de la pedagogía es ver y de alguna forma constatar el hecho de que tienes el convencimiento de que muchos de tus estudiantes o que algunos de tus estudiantes pues, pueden ser mejores que tú, en el sentido de mejor, como dice él, o sea, a lo mejor no porque tengan un currículum más extenso, sino porque puedan ser mejores personas y también, digamos, pues más revolucionarios desde el punto de vista de la pedagogía, de la creación, o sea, de lo que puede aportar el arte como vehículo ideológico, como vehículo de cambio, solamente no para lo creativo, sino también para lo social. Y bueno, para dejar también para los otros momentos en que en algún momento intervendríamos, acotar esto que él también menciona al final con respecto al arte. O sea, mucha gente comienza a imaginarse a veces el arte como algo que tiene que ver con una carrera de producción, como algo que tiene que ver con una carrera de premio o como algo que tiene que ver con una carrera en torno a, digamos, reconocimiento social. Y hay algo ahí que él apunta al final que es efectivamente curioso para mí, que tiene que ver, él dice, con el misterio. Y que lo conecto con una frase de Knizer que también menciona en algún momento. Knizer dice, una de las cosas que ha de alguna forma devaluado
en algún momento el arte contemporáneo es como el arte contemporáneo ha perdido el misterio, la capacidad de asombro. O sea, un artista, un estudiante o un ser social, un individuo cualquiera, cuando pierde la capacidad de asombro, yo creo que está perdiendo bastante. Y en ese sentido, entonces yo lo asocio con Orozco, porque él dice, el arte es lo misterioso, tiene que ver con lo inconmensurable. Y eso me parece fundamental. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Para comentar un poco, quería con la obra de Duchamp, de dadaísmo específicamente, que una de las cosas que llama la atención en la obra de Orozco es la cuestión de apropiarse. Y pensando si realmente eso era si la cuestión de la apropiación, que es lo que es una, digamos, de los elementos fundamentales del arte del siglo XX, que más ha llamado la atención, digamos, y más polémico ha sido. Estaba pensando, ¿no?, en que, viéndolo desde un punto de vista más antropológico o ontológico incluso, si es una característica del arte solamente del siglo XX o en última instancia parece que el ser humano siempre estuvo apropiándose, pero no lo hizo, y en eso sí tenemos que darle crédito a Duchamp. Parece que el ser humano siempre se estuvo apropiando y siempre estuvo reciclando. Cuando estudiamos el arte prehistórico, por ejemplo, vemos que desechaban todos estos objetos rituales y después los volvían a utilizar. Algunos se quedaron perdidos en basureros, después nos encontramos nosotros hoy y pensamos que era algo muy relevante, ¿no? Al final eran basureros, ¿no? Pero bueno, quiere decir que andaban reciclando, andaban reapropiándose, no solo de lo que ya habían construido ellos, sino también de la naturaleza misma. Se apropiaban de elementos de la naturaleza y les dieron un sentido específico. La idea, sin embargo, de Duchamp es interesante porque a mí me parece que este es un artista que comienza a apropiarse, pero lo hace con una intención estética. Y ahí está la diferencia. O sea, el apropiarse es antropológico, o sea, nos apropiamos. No solo tiene que ver con que podamos ser fetichistas, ¿no? Y sí tiene que ver también porque muchas veces los museos son precisamente eso, ¿no? Tenemos todos esos objetos ahí, y en las casas tenemos muchos objetos que puede ser que lo tengamos solo por ese carácter fetichista, o quizás haya detrás de eso también intenciones de tipo estético. Pero en el caso de Duchamp esto adquiere una dimensión trascendental. Es paradójico porque el objeto que está representado no es trascendental para nada. O sea, él toma un urinario y lo sitúa en un plano trascendental, entre comillas, ¿no? Pero sí es trascendental. Y así mismo va realizando con todos estos objetos que, bueno, después esto se empieza a llamar lo que ya está hecho, ¿no? El ready-made, que es tomar el objeto que ya está hecho. Entonces, he estado pensando en esta idea porque me llama la atención que en la dinámica del arte, pensando en lo que hablaba don Roberto el otro día de lo que ha entendido la humanidad por arte, ¿no? Aquello de la poiesis, de techne, o sea, todos estos conceptos que los griegos usaron, no estaban muy conscientes realmente incluso no lo sistematizaron de la manera que lo sistematizamos nosotros, pero detrás de ello había indudablemente algo trascendente. Incluso había jerarquía entre lo que ellos consideraron como techne
porque hay una tendencia que yo veo mucho actualmente, que aquella idea de que los griegos no tenían idea a la hora de separar, ¿no? O sea, el test era todo, lo mismo un zapato y yo digo que no es lo mismo un zapato que una estatua de Afrodita. O sea, es evidente que no era lo mismo, así que era tecne, tenían una sola palabra para clasificar eso, pero tiempo. Pero no es la única palabra que ellos tenían para designar el tiempo, tenían como 10 palabras más. Las más llamativas para nosotros son cronos, esas las conocemos bien. Hora, que hoy lo usamos para la hora. Época también era otra palabra griega que designaba el tiempo, y así otras más. Ahora, entre kairos, por ejemplo, y cronos, ¿cuál era la diferencia? Kairos era apropiarse del tiempo y de la materia. O sea, es tiempo, pero en forma material. Esa es la diferencia que tiene la palabra kairos con cronos. Entonces, y por eso es que el kairos, como decía David, bueno, ustedes no lo han oído, pero fue un diálogo que hemos tenido mucho tiempo. Es que David es filélico, es amigo de la cultura griega, entonces hemos tenido mucho. Entonces el kairos es la oportunidad que uno tiene para hacer algo. Entonces la oportunidad que tiene Gabriel Orozco es aprovechar el momento específico, pero no solo es aprovechar el momento, sino que tiene que apropiarse. No es que yo esté en un lugar, sino que yo tengo que apropiarme del objeto. Y eso es lo que significa precisamente kairos, que viene del verbo kiro en griego, que significa cortar. Fíjense que el corte es quirúrgico, porque tiene que ser en el momento específico. Fíjense que, no sé si se dan cuenta, él sale, esta acción que él hace de salir a la isla, es una playa, una isla, no estoy muy seguro. Ajá, y entonces él no sabe lo que va a encontrar. Ahora, él lo que va es precisamente aprovechar el kairos, el momento, pero es el momento en que le va a permitirse también hacer una apropiación espacio-temporal, que es lo que está haciendo. O sea, kairos significa corte, significa apropiarse espacio-temporalmente. Y uno dirá, pero bueno, ¿por qué no solo temporalmente? Pues es que no nos podemos apropiar del tiempo. O sea, el tiempo no es nada, ¿no? O sea, la forma que tiene, y la única forma en que uno puede apropiarse del tiempo es de manera objetual, como cuando tenemos un reloj que nos dice, que nos da una imagen, y nosotros pensamos que ese es el tiempo, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahí es un objeto, no estamos viendo el tiempo. ¿Se dan cuenta? El kairos lo que significa es eso, es que el tiempo no existe si no hay ente, para no decir objetos, ¿no? Si no hay ente, o sea, tiempo y espacio, tal y como lo definió Aristóteles. Entonces, lo que me llama la atención es que el talento que tiene este artista es precisamente en que él puede, siguiendo esta dialéctica que hemos visto aquí, que es incluso, pudiéramos decir que es post-poética, porque se está ubicando en una dimensión que está más allá de la poesía. No voy a decir metapoética porque me meto en otros problemas, entonces mejor vamos a decirle post-poética, en el cual el kairos va a ser la sustancia, vamos a llamarle así, la sustancia de la obra de arte. O sea, tú tienes un objeto del cual te apropias, pero no solo te estás apropiando de ese objeto, te estás apropiando de la historia. O sea, toda apropiación es una apropiación espacio-temporal siempre. Nosotros mismos somos espacio-tiempo. En la medida en que vamos envejeciendo, somos una prueba del paso del tiempo. Pero tiempo, así solamente, solo existe de manera abstracta en la ciencia. Entonces, lo interesante que yo veo aquí, que era lo que había desarrollado David, y que aplaudo, porque fue una idea muy buena, porque me parece que deberíamos considerar
este aporte que tiene precisamente el arte del siglo XX que se ha pasado por encima. Y es que el arte del siglo XX ha podido mostrar que la dialéctica, el paso entre caos, physis, cosmos, logos, poiesis, es todavía mucho más rica, y que el arte no tiene ese límite. Lo que decía ayer Juan es cierto. Definir la obra de arte es peligroso porque cuando definimos el arte lo limitamos. Claro, hay una cosa que yo sí creo, ¿no?, al respecto. No se debe definir el arte, pero sí se debe, digamos que, concientizar o dialogar sobre qué es lo que tiene de arte el arte. ¿Se dan cuenta? No sé si me hago entender. O sea, definir el arte sería definir todo esto que ocurre en ese diálogo, digamos, que establece la obra de arte y todo lo que le rodea, que va más allá de lo estético, va hacia lo político, lo sociológico, lo antropológico, filosófico, es todo. O sea, un diálogo amplio. Ahora, sin embargo, cuando uno logra distinguir qué es lo que tiene de arte el arte, fíjense, eso yo lo llamo la artisticidad, qué es lo que tiene de arte el arte. A partir de ahí, entonces uno puede establecer un punto de partida que mantiene, digamos, una especie de conexión entre lo artístico, porque al final yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que nos ha reunido a nosotros hoy aquí? Es el arte. O sea, el arte sí. No debemos definirlo, no podemos, porque todo día, en cada momento se está redefiniendo, pero indudablemente el arte está y nos ha reunido hoy aquí. Entonces, si bien no podemos definirlo, lo interesante, a mi juicio, lo que sí podemos hacer es distinguir qué es lo que tiene de arte el arte, y a partir de ahí entonces que se van a dar el resto de esas conexiones que amplían el terreno precisamente de este paso. Complejo, pero bueno, voy a intentar usar tu esquema para proponer una teoría de un filósofo español que vivió toda su vida en México. Él fue Eugenio Trías, y él justamente hablaba de la filosofía del límite. Y justamente lo que me sirve aquí es, desde caos, cosmos, poiesis, kairos, ahí tú has expuesto 4 límites descendentes, ¿no? Sí, pero aquí también fue práctico porque no podía ponerlo. Bueno, Mi idea era ponerlo... Y ahora, de alguna manera, esto responde a un sistema de fines, lo que se conoce desde Kant la República de los Fines. Cuando llegamos a Queiroz, estamos muy alejados del caos. Y justamente Eugenio Trías lo que propone es subir al caos, es decir, retomar cual ave fénix a esta cosa del panteísmo, es decir, al encontrar la convivencia de los dioses. Entonces, por un lado, para subir, parto por Queiroz, obviamente, el Queiroz. Orozco dice: donde quieres estar, te darás cuenta de qué hacer. Lo traduzco de otra manera. Picasso dijo que la inspiración te pille trabajando. Entonces Queiroz, obviamente, que es un tiempo presente de hacer. Y es básico. Pero no es el fin. Si nos quedamos en el Queiroz es fin, caemos en una república de los fines. No podemos volar. De ese tiempo me voy a la poesis, dice Orozco. Lo poético sucede cuando no tienes expectativas. Justamente el establecerse en un límite nos genera unas expectativas. Si yo voy rompiendo límite, yo no puedo conocer expectativas. Y ese es su proyecto antropoconciencia para seguir continuando y seguir trabajando de la forma que él cree y que conoce. Subimos un peldañito más al cosmos, physis y logos, y retomo un poco el concepto que has puesto, Amalina, sobre John Kay,
que básicamente todo este grupo que en los 70, bueno, en los 60 desarrolló, venían desarrollando justamente desde los años 40 el concepto de indeterminación. Aquí tenemos una instalación en la que contamos ya con el elemento indeterminado. La apropiación se hace con la indeterminación, pero ese es otro límite, porque si no quedaríamos en un neodadaísmo, quedaríamos en algo que no estaríamos siendo tan evidente, es decir, que seguiríamos cayendo en esta cosa que se denomina como los usos y abusos de la historia. Es decir, si nos quedamos aquí, volvemos a tener este límite de la historia, y entonces viene Hegel y nos mata. ¿Cuál es esta cosa positiva que propone Eugenio Trías en la filosofía del límite? Repito, es un filósofo español que recorrió toda América y su mayor parte de su vida la pasó en México. Justamente dice, volvamos al caos. ¿Y eso a qué se refiere? A la aleatoriedad, al azar, al no saber muy bien. Pero justamente es el último paso que yo me permito generar, porque estoy trabajando en un elemento poético de romperme, apropiándome, pero no acentuándose en esa apropiación la indeterminación, sino lo aleatorio, la conciencia del azar. Y será desde el azar donde podríamos convivir con este panteísmo lleno de dioses. Entonces, es muy interesante lo que tú has puesto, porque es una dialéctica que muere con Hegel, coge mucha fuerza con Kant. Hoy, en Latinoamérica, se nos critica mucho que estamos instalados en un programa neocantiano. Justamente yo quiero romper con eso, ¿no? Y quiero salir hacia arriba, es decir, a lo mejor retomar un poco más la metafísica, pero bueno, creo que es importante entender el juego desde el azar. Yo quisiera Perdón, que te haya hecho todo. retomar un poquito lo que había planteado ayer, cuando hablaba de esto, lo que acaba de mencionar además Agustín, esta idea de que cualquier definición es un límite. Y yo creo que eso es muy importante porque de hecho uno de los problemas es tratar de definir el arte. Y en términos de arte hemos tratado de definir el arte a partir de una serie de definiciones que no tienen nada que ver con el arte. Desde el arte es belleza, que nos lleva a un conflicto enorme, porque tenemos entonces que definir qué diablos es belleza, hasta el arte es técnica, que no sabemos exactamente qué es la técnica. Igual la técnica se puede utilizar para hacer zapatos, como decía hace un momento Agustín, que se puede utilizar para hacer barcos o se puede utilizar para hacer una operación de corazón abierto. Entonces, claro, la palabra técnica tampoco nos sirve para definir arte. Y el arte puede ser estética, pero entonces entraríamos en el problema de entender qué diablos es la estética, y así al infinito. Siempre que queremos poner una definición, vamos a entrar en un límite, en nuestro propio límite de conocimiento, en nuestro propio límite de estructuras, que creo que es precisamente ese conflicto, ¿no? Reconocer hasta dónde lo que sabemos, en realidad lo sabemos, hasta dónde nuestro desconocimiento del universo termina siendo ese caos. Recientemente algunos científicos planteaban que no sabemos más que el 5% de lo que es el universo. Digo, yo no entiendo cómo es que llegan a saber que es el 5% si no tienen idea de cuánto es el universo. Pero calcular que es el 5% ya es un absurdo total, ¿no? Tal vez es el 1, tal vez es el 50, quién sabe, si no podemos tener una idea de la totalidad. Pero no tenemos idea ni de la extensión ni de la cantidad. Y entonces, claro, de alguna manera nuestra comprensión del mundo no es una comprensión, es una forma de interpretarlo, de construirlo, de inventarlo de alguna manera. De alguna forma, el mundo no es algo que está dado, sino que lo estamos construyendo constantemente. Estas nociones de arte, estas nociones de estética, estas nociones de caos, simplemente nos llevan a nuestra propia incomprensión constante, ¿no? Creo que es un poco el problema, porque finalmente el lío del caos, esto que nos ha dado tanto temor, el constantemente poner orden, ¿no? Desde el mito, que ha sido un intento de poner orden, a la religión, que ha sido un intento de poner orden, y a la ciencia, que es otro intento de poner orden, es ordenar el mundo, comprenderlo, clasificarlo, y el arte, por supuesto, que es otro intento de poner orden, nos ha llevado a este constante entrar en una clasificación sin sentido, porque el sentido finalmente la tenemos que dar nosotros.
Y es un poco a lo que el arte está llegando, ¿no? A este reto de la obra en sí mismo simboliza pero no dice. La obra se construye en el interpretante, que es el que se acerca y pone de sí para tratar de darle sentido a eso que es la obra, a eso que es su propia existencia, a eso que es su propia comprensión del mundo. En ese sentido, por supuesto, entramos a una problemática sumamente compleja, muy profunda, creo yo, que estamos metidos en este enredo, porque finalmente lo que está evidenciando es nuestra incapacidad de comprensión de la existencia misma, de todo. Me parece, no sé si habéis terminado. Sí, está bien. Muy bien esto, o sea, interesantísimo esto que han desarrollado Agustín y Norberto a mis espaldas. Mentira, no, yo los estaba escuchando y surge ahora, porque bueno, no sabía de este juego, que es también al juego que nosotros les queremos convocar, y me surge otro concepto que tiene también que ver con este contexto de la antigüedad, que es el ápate. O sea, no quizás como un concepto que él incorpora, sino más bien del cual parte. El ápate es el engaño. Yo creo que en esta noción, este discurso antitético que crea Orozco de la recolección con respecto a la producción, o sea, yo planteo la recolección ante un mundo que está viciado por la producción, generando bienes de consumo, generando fetiches, y esta noción de la descreación con respecto a la creación en el sentido retiniano, ocularcéntrico, paradigmático, objetualístico, atávico. Entonces parto de ese engaño que produce ese sistema de producción y entonces entablo esta dinámica que tiene que ver con generar desde la visión más aparentemente aleatoria, porque, o sea, no hay nada aleatorio aquí en las obras de... O sea, él parte de la dinámica del tomarte el detritus, pero no hay nada aleatorio ahí. Que creo que eso también lo debatimos en algún momento, ¿no? El que ordena, claro. Exacto. Ese es el Kairos que viene entonces a regular de alguna forma, porque efectivamente él termina siendo un artista, ¿no? O sea, por cualquier postura que él tome, pero termina siendo un artista que efectivamente su propia noción de cómo él lo aduce en la película, dice, voy adelante, pero además todo este sistema de ordenación que tiene que generar, o sea, tiene que buscar también el tiempo para organizarlo y buscar también digamos, los lugares donde va a recolectar para finalmente tener obras así. Por ejemplo, estaba pensando en Deseo, justo cuando seguíamos conversando, porque en la medida que la vuelves a ver, vuelven a surgir nuevas visiones. Pensaba en la pieza de Deseo, que es el Citroën, que es significativamente, o sea, parte de esa imagen del deseo, de la avidez por el consumo, de ese ápate que te genera la sociedad. Si tengo el carro estoy mejor, si tengo la casa estoy mejor. Que bueno, o sea, no podemos tampoco rivalizar todo el tiempo con eso, ¿no? También puedes tener la casa, puedes tener el auto de pronto y puedes ser una persona con una noción crítica del asunto y no estar mejor, o sí, o estarlo. Pero el asunto no viene por efectivamente alcanzar estos símbolos de estatus, sino que viene de una visión del mundo donde tú tienes que estar claro que eso te lo están generando, como diría una de nuestras profesoras. No era Olguita precisamente, creo que era Mariana Jubrías, que nos hablaba siempre en el capitalismo de las falsas necesidades, ¿no? Entonces, era otra profesora que teníamos en la universidad, que también fue profesora de Agustín. Entonces, en estas falsas necesidades que nos crean, efectivamente llega un momento en que sentimos el deseo, y entonces por eso es que él elige al Citroën, que justamente lo que hace es transformarlo completamente y convertirlo en esto que sigue siendo significativo para la gente, o sea, es un objeto que llama la atención, pero que sin embargo genera todo este sentido de, digamos, provocación, de irrupción, de bloqueo, de, digamos, un público que de pronto, si no es informado, pues se siente realmente boicoteado, ¿no? Removido, se le mueve el piso ahí cuando ve una pieza como esa.
también, o sea, una de las cosas que señalaba al principio, pero bueno, no sé si quedó del todo claro, o sea, cuando él hace esta desestimación del concepto de escultura, también está, digamos, haciendo toda una revisión de una serie de conceptos que tienen que ver con la caja, con el empaque, con la vidriera, con la galería. Porque efectivamente, no sé si ustedes han notado que son piezas que funcionan para galería, pero funcionan fuera de la galería también. Algunas de ellas, no todas, ¿no? Pero por ejemplo, el mismo auto puede ser un auto perfectamente que se puede convertir en una, digamos, escultura pública. O sea, puede ser un objeto perfectamente llevado a lo público. Y por ahí si nos ponemos a analizar, hay otras que también efectivamente pues, pueden funcionar fuera de la galería. Pero además, más allá de eso, tiene que ver con, por ejemplo, cómo reclama un lugar para el artista que se aleja de toda esa noción, como les decía, formalista que de alguna forma se estableció ahí en ese marco entre los 70, los 80, con respecto a la caja blanca minimalista y lo que eso significaba para el orden del arte en ese momento. Por aquí que tenía que ver. Entonces esta noción también de, o sea, de pensar el objeto como objeto que critica todo el, digamos, tradición ontológica del arte, que cuál sería la tradición ontológica del arte, o sea, el pensar el arte como un proceso de mímesis. Eso es algo que queda boicoteado también en la obra de Orozco. Y la otra es, digamos, la noción de objeto como objeto epistemológico, o sea, objeto epistemológico que está de alguna forma maridado, o sea, tiene un maridaje ahí con todo el sentido de lo industrial. O sea, estamos abocados a lo industrial, estamos abocados al progreso, entonces, bueno, el objeto derivado de ahí pues tiene que tener, digamos, una, como pudiéramos decir, como un tamiz, ¿no? Un filtro que tiene que ver efectivamente con lo que esa noción de la sociedad deja para nosotros, ¿no? Entonces me parece que esos son aspectos también importantes de señalar. Compañeros, les propongo una cosa, en medida que tenemos el tiempo encima, ¿les parece si hacemos preguntas y así ustedes las contestan y complementan las ideas que hay que complementar? ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Quién? Levante la mano, por favor. Levante la mano. Arriba la zona. ¿No? Sí, David. Buenos días, gracias por esta magnífica charla que tuvimos sobre Orozco. Yo realmente no me quiero Agustín me está dando aquí como una patente de corso con Cairo. Eso fue en otra charla anterior que entramos en esa discusión y hemos seguido con el tema. Pero ahí para continuar con los términos en griego, y creo que aparte de la parte, o sea, también hay otro término que es interesante, que lo dice el mismo Orozco. Lo dice dentro de su película, pues, esta película un poco en torno a la obra hasta los años 2000, porque es cuando él hace toda esta gran colectiva de su obra en México, ¿no? Que es el cerrar el ciclo, ¿no? De su partida de México hacia la globalidad, ¿no? A otras latitudes y regresa otra vez a México. Él dice que no se puede definir el arte, lo hemos dicho mucho acá, y bueno, Juan es así muy incansable, no se puede poner límites a la palabra arte. Bueno, yo no me voy a poner límites tampoco, pero habría que agregar una palabra después del kairos, ¿no? Que es el misterium, que lo dice, ¿no? El arte es la necesidad de crear el misterio, de recrear el misterio. Misterium es una palabra griega, mysterium en latín, mysterium en griego, y viene de mutes también. ¿Qué quiere decir mudo? ¿Qué quiere decir mudo? También quiere decir cerrar los ojos, y está referido al culto. Y el arte, de cierta manera, genera culto a un objeto, en este caso creado a través de una
poiesis, de una apropiación, como bien ha referido y desarrollado Agustín. Pero creo que si hay algo que debe seguir manteniendo el arte, más que definirlo de una manera categórica y de una manera definitiva, lo cual ya sería una aberración para la misma condición del arte, porque ya sería cerrar la posibilidad de recrear y crear nuevas opciones del arte. Lamento que los científicos digan que conocemos nada más el 5%. Yo ya hoy puedo decir que conozco todo, ¿no? Entonces el hecho es que con el misterio tendría pues a prolongarse esa necesidad permanente del hombre de recrear y de ordenar, ¿okay?, el mundo en función de lo que le rinde culto, es decir, lo que no conoce del todo, pero que está frente a él, ¿okay?, y que nos llama a la sombra. Nada más quería referir a eso. Agustín, ya tienes para la próxima charla otro desarrollo etimológico dentro de la condición del arte. Sí, yo quiero añadir un comentario al comentario de David, sobre todo por esa cosa de que has dicho de que cumple un ciclo, ¿no?, de esto de los extranjeros. Yo he puesto aquí la última palabra, argén, que justamente es la palabra que trajeron los extranjeros a la comunidad griega, ¿no? Esos extranjeros que decían principio fundamental. Esta cosa de cuando empezaron a pensar del mito al logos, y el logos tenía que pasarse por la naturaleza, dijeron, no, es que la lógica, el principio fundamental de la G es el fuego, el aire, el agua. ¿Cuál es el argén aquí? Que yo creo que también era un principio, el proceso. Lo que más interesa es el proceso creativo. Y ese es el proceso el que me va a generar todo lo demás. Entonces, no es curioso de que un mexicano esté generando un vínculo lógico en otras sociedades occidentales, trayendo este principio fundacional que es el proceso, ¿no?, el arte del proceso, que justamente es lo que traía Duchamp. Buenos días. En realidad estaba pensando un poco en torno a este tema que nos planteaba Melina, que era la metodología de la recolección de Orozco, en la medida que hay momentos en la película cuando obviamente Orozco empieza a recoger, a trabajar con todo este detritus, ¿verdad? Pero la idea es que hay como una suerte de tensión, porque uno va a ser el detritus como de las grandes capitales europeas, donde prácticamente es el detritus del progreso, ¿verdad? O lo del fracaso, de la civilización, o de estos estados fallidos de la felicidad, en cierta manera, o del bienestar. Pero, ¿qué pasa entonces? Pero entonces yo me ponía a pensar bastante con esta otra escena, cuando él está en esas playas de México, y el detritus en realidad es parte del paisaje y parte de la vida cotidiana, y entonces pierde ese carácter como de extraordinario, ¿no? Entonces yo veía una suerte de tensión, porque una cosa va a ser trabajar con ese tipo de detritus en este lugar muy metropolitano y otra acá en América Latina, ¿no? Y más porque desde el inicio de la película siempre se está pensando, y Orozco es el mexicano, y por qué esta necesidad de todavía pensar estas propuestas estéticas, todavía tratando de inscribirlas dentro de los discursos nacionales, ¿verdad? Y la pregunta es, también pensando en esta idea de cómo, de pensar que la propuesta de esta metodología de recolección permite que según nos decía, se basaba en la restricción de lo artesanal como crítica a la industrialización, y también esta posibilidad de pensar el misterio, el arte, devolverle ese sentido del misterio. Pero a lo que yo también tendría que añadir esta idea de que en Orozco también hay una suerte de retorno a este principio inventivo del arte, ¿verdad? Este principio donde todo es juego, todo es exploración. Y creo que en estas tres vías, tanto del principio inventivo, de la reinscripción en lo artesanal y de devolver al arte contemporáneo el misterio, no se está también volviendo a, no sé si es una posibilidad de pensar de otra manera el aurático, ¿verdad? Pero un aurático en el sentido no tanto como lo que Benjamin nos dejó planteando, sino desde otras posibilidades, desde otros lugares de enunciación tan conflictivos como son los latinoamericanos. Bueno, me llena de ternura tu intervención. Sí, ¿tu nombre es? Vinicio. Vinicio, Dale, sí. Dale arriba, no está encendido. No está encendido. Ah, perdón. Vinicio, voy a servirme de... Hay una teoría que ha desarrollado un cubano, se llama Iván de la Nuez. Él habla, me voy a servir de la posibilidad de un arte de las retaguardias.
él dice que el arte de la vanguardia había estado como muy, digamos, viciado y en algún momento por la idea de que efectivamente era un grupo de artistas nada más produciendo todas estas obras renovadoras que estaban cambiando la noción no solamente del arte, sino también del mundo. Entonces él dice que ya no podemos de alguna manera seguir pensando de desesperación, de emergencia, y que tienen que inevitablemente trabajar con el carácter de lo precario, o sea, con la naturaleza precaria a lo que estamos abocados hoy en día. Entonces, ahí yo creo que entraría perfectamente, me imagino que también haya tenido en cuenta Orozco cuando planteó esta posible teoría, que claro, es una posible teoría, yo diría que no en el sentido más lingüístico o académico de generar lo que se conoce como teoría, ¿no? Sí, es también como un proceso de juego con la propia historia del arte y con la propia noción de lo académico y lo teórico. Es como entrar en una estrategia de juego lúdica donde efectivamente pues nos reinventamos. Entonces una cosa que es particularmente interesante en esto que plantea Iván de la Nuez es que dice que además de que no nos sentiríamos tan solos, que además de eso la posibilidad está en que tendríamos que reinventarnos también los códigos y los conceptos con los cuales miramos el arte. Entonces él dice que si acaso no alcanzamos a cambiar el status quo, pues por lo menos podemos intentar cambiar el status quo del arte, que yo creo a lo que nosotros por lo menos modestamente pudiéramos aspirar, porque efectivamente, bueno, yo también un poco en ese sentido estoy de acuerdo con Iván de la Nuez, ¿no? El arte de alguna manera no es que tácitamente cambia el orden de las cosas, pero por lo menos en el marco que tiene que ver efectivamente con el sistema del arte, pudiéramos generar, no solamente desde esta, digamos, estrategia o propuesta o discurso de Orozco, sino de otros artistas que hemos estado analizando acá, Santiago Sierra, la propia Galindo, digamos, otros modos diferentes de reinventarnos, porque al final, también Orozco lo plantea en su trabajo, hay un ordenamiento del mundo capitalista, neoliberal, en el cual entra el arte contemporáneo, que es algo también que la tiene en su teoría. Dice que efectivamente hay un arte contemporáneo que sigue siendo renovador, pero por ejemplo él siente que a veces lo político es algo que en algunas obras ya queda grande, o suena llevado y traído, o en otras les queda demasiado grande. Entonces, para de alguna forma sustraernos de esa franquicia que puede llegar a constituir, o que en algunos casos ya constituye el arte contemporáneo, pues yo creo que estos procesos de reinvención serían sumamente importantes. No sé si respondo tu pregunta. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros sabemos que ya los artistas van a ir cambiando, los artistas contemporáneos van a ir cambiando con el tiempo. Entonces, ¿cuál sería la metodología para regresar a esos recursos, a reinventar el arte, como usted decía? Y la otra pregunta se refiere a Yoko Ono. Sí, hizo una exposición de arte contemporáneo, ¿sí? Sí, yo creo que en el Museo de la Ciudad. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso también se lo puede considerar arte contemporáneo, o también se basa también de la fama de que fue su esposo, Lionel. Sí, gracias. ¿Su nombre es? Silvia. Gracias, Silvia, por la intervención. Yo creo que Juan quería decir algo y después yo digo. No, sigue porque ya vamos a ir cerrando la mesa. Sí. Silvia, yo creo que no puede existir tampoco una metodología per se. Digamos, en el caso particular de Orozco, además ha sido un trabajo que ha ido mutando también mucho con el tiempo. Yo creo mucho en eso, en esos procesos, en esas etapas de los artistas. O sea, no creo en los artistas que se pasan la vida entera construyendo una misma obra. Yo creo que eso es fundamental. Decirte, o sea, avisorarte, atisbarte una metodología no creo que sea lo más sano, lo más saludable. Pero yo creo que tiene que ver
un poco quizás con lo que planteaba Vinicius. Es innegable, en el momento en que estamos, por situaciones ambientales, por situaciones de crisis política, económica, también humana, el hecho de, yo creo que es irremisible la posibilidad de que nosotros tengamos que estar pensando justamente en cómo todas estas posibilidades que tuvo el arte en algún momento, que quizás no tuvieran que ver con lo contemplativo, en el sentido más visual del término, sino contemplativo con una noción, quizás como lo planteó en algún momento Heidegger, de estar en el mundo, y también de estar como arrojado al mundo. Tiene que ver con un proceso de conciencia y de autoconciencia de nosotros con respecto a uno mismo y con respecto a los demás. Entonces, en ese proceso me viene a la mente no solamente estas obras del arte antiguo, o sea, todas estas nociones, estos conceptos que desarrollaron Norberto y Agustín, sino también, por ejemplo, pienso hasta en las mismas vanguardias, esta obra que desarrolla Matisse, la danza, la habitación roja, todas estas nociones que tenían que ver igual con una recuperación del sentido ritual del mundo, que tienen que ver con la ofrenda, que tienen que ver con un sentido de respeto a la naturaleza, que tiene que ver con un sentido de respeto hacia el otro, que yo creo que está faltando de algún modo también, ¿no? O sea, si yo me atreviera en algún momento a hacer como una especie de acotación a esta teoría planteada por Iván de la Nuez del arte de la retaguardia, sería un arte que tendría que efectivamente, de alguna manera, reconectar al hombre consigo mismo, que yo creo que es algo que se ha perdido bastante en las últimas décadas. Y cuando digo reconectarlo consigo mismo, es también reconectarlo con el mundo, con sus congéneres. Tenemos el tiempo encima, no sé si te respondió tu pregunta. Sí, te iba a preguntar. En medio de eso igual, pues, nos devora no Kairos, sino Cronos. Ese devora a sus hijos, el tiempo no nos alcanza. Pareciera que 4 horas de estar en un seminario pues van a ser intensas y el tiempo va a ser larguísimo, y resulta que no, nos hace falta tiempo, como verán. Pues ya nada, hay cosas que no se van a responder, seguirán pendientes igual. Digo, son parte de debates además que no se van a resolver. Digo, la crítica contra Yoko Ono, las otras cosas, no sé, igual tal vez la próxima vamos a hacer eso mismo del griego, pero lo vamos a hacer en quichua, a ver qué pasa. Digo, que también es los otros imaginarios que podemos construirnos, ¿no? A lo mejor entre los dos podemos responder lo de Yoko. Bueno, yo particularmente estamos con no el me tiempo gusta la obra de Yoko. Es que en el café vamos a... Sí, estamos con otro documental y a ver si ahí tal vez podamos retomar también tu pregunta. En todo caso, tienen como 5 minutos para tomar agüita, ir al baño y todo eso, y nos reinstalamos acá. Por favor, gracias. Por favor, si pueden anotarse en el registro de asistencia hoy, por favor, para verificar los certificados, ¿sí? Está ahí en el escritorio de la entrada.